escucha perfectamente para ya en un minutito comenzar. ¿Todo bien nos dice Salvador? Perfecto. Pues para que no nos coma, vamos a comenzar. Pues muy buenas tardes a todos, estimados contadores, abogados, estudiantes y público en general que nos acompañan a esta última emisión del año 2022 de nuestro programa Diálogos Fiscales. Y como podrán ver, el tema que tenemos en pantalla, que veremos a lo largo de la próxima hora, lo titulamos Responsabilidad solidaria de los directores, gerentes y administradores únicos de las personas morales. Nuestro temario, como suele ser la dinámica de los conversatorios que tenemos por este canal, lo estructuramos desde la parte práctica, iniciaremos con la parte práctica y finalmente primero la teoría y luego la práctica. La parte teórica abarca los siguientes subtemas: la reforma fiscal, la definición de responsabilidad y solidaria de forma separada. Cuando vamos a hacer una interpretación literal de alguna porción normativa en un concepto de impugnación, pues vale la pena empezar por definir las palabras claves. En este caso, responsabilidad y solidaria del diccionario de la Real Academia Española, pero igual podemos utilizar una revista especializada o, en su caso, un diccionario jurídico. Luego, ¿qué es la responsabilidad solidaria según el Servicio de Administración Tributaria? ¿Cuándo son responsables solidarios los directores, gerentes o administradores únicos o cualesquiera persona que tenga la facultad o toma de decisiones o dirección? La parte práctica, tips de defensa contra las causales del numeral 26, que nos enlista cuándo va a ser responsable solidario este director, gerente o administrador único. Abrimos un cuestionamiento si es constitucional o inconstitucional la fracción tercera del artículo 26. Algunas tesis meritorias de resaltarse son algunas, por razón de tiempo solo resaltamos unas cuantas, unas de jurisprudencia, otras aisladas que son pertinentes mencionarlas, conclusiones generales y finalmente nuestra sesión de preguntas y respuestas. Recuerden que pueden formularlas conforme vayamos avanzando o si gustan al final de la sesión las contestaremos. Ya sin más preámbulos, comenzamos. Reforma fiscal. Estamos en la transición del 2021 al 2022 con repercusiones en el 2023. Y como ustedes sabrán, el 12 de noviembre del año 2021 se publicó el decreto que reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones de ley del impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, el IEPS, Código Fiscal de la Federación, entre otros ordenamientos, con la finalidad de contrarrestar las prácticas ilegales cometidas por los contribuyentes. Básicamente, pues la elusión y evasión fiscal, que desde luego no es limitativo a México, sino a cualquier país, cuando se presentan una reforma que tenga derogaciones o adiciones, pues lo que busca combatir es disminuir la erosión fiscal que provocan ciertos o muchos contribuyentes. Y bueno, todas estas disposiciones en su conjunto llamaron la reforma fiscal que entró en vigor en el año 2022, desde el primer día del año 2022, la cual pues causó serias dudas. Una de ellas es precisamente el tema de la responsabilidad solidaria, derivado de la eliminación de excepciones y ampliación de hipótesis para su generación. Abajo de esta diapositiva hay un link, por si gustan consultarlo después de esta conversación, de esta exposición, o en vacaciones. Hay que aprovechar las vacaciones y actualizarnos, ¿no? ¿Qué vamos a tener o qué vamos a encontrar en este link? Cuadros comparativos de los paquetes de reformas, ¿sí? De estas adiciones a ciertas porciones normativas, pues para que la tengan en el radar y también, desde luego, para que hagan el ejercicio comparativo del 2022 a 2023, que seguramente el siguiente mes daremos nuestra opinión del panorama fiscal que se nos viene. ¿Qué se nos va a venir? Como es año previo a elecciones, pues muchas revisiones, ¿verdad? Si bien no se aumentan impuestos, sí se aumentan los dientes, sí se aumentan las metas para recaudar y cobrar a esos contribuyentes malosos. Ejes de esta reforma son algunos: el no aumento o creación de impuestos, inhibir la evasión y la ilusión, un objetivo de cualquier país, simplificación administrativa, esquemas que permitan a los ciudadanos pagar sus impuestos de una manera rápida, práctica y sencilla. Y lo cierto es que la realidad pues ni es práctico, ni sencillo, ni rápido, ¿verdad?
Confianza, los ciudadanos cumplen con el pago correcto y oportuno de las contribuciones de manera voluntaria cuando es fácil de realizar. Tenemos autodeterminación, ya es facultad discrecional de la autoridad. Si encuentra inconsistencias, puedes hacerlas valer por facultades de comprobación, las más comunes, las electrónicas, las revisiones de gabinete, las visitas domiciliarias. Para los que se van conectando, cuando presentamos el temario, mencionamos rápidamente que cuando vamos a construir un concepto de impugnación partiendo de una interpretación literal para definir palabras claves que nos van a permitir hacer ver al magistrado instructor, pues ciertas inconsistencias, vulneraciones a principios, como cual, por ejemplo, el de legalidad o seguridad jurídica, en que incurrió la autoridad. Estas palabras claves que vamos a definir en la presente diapositiva, pues es la responsabilidad, de forma separada y luego la que es solidaria. Por responsabilidad entendemos que es una cualidad de responsable, deuda, obligación de reparar y satisfacer por sí o por otra persona a consecuencia de un delito o de una culpa o de otra causa legal. Cargo u obligación moral que resulta para alguien del posible yerro en cosa o asunto determinado. Capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las posibles consecuencias de un hecho realizado libremente. Y es que hablando de responsabilidad solidaria, tomando en consideración que nuestro código tributario tiene una naturaleza híbrida, ¿a qué nos referimos con naturaleza híbrida? A que a partir aproximadamente de nuestro artículo 70 o 72 encontramos supuestos de infracciones que ameritan sanciones y estas sanciones pues van a ser de tipo económico a partir de este numeral 70-72 y a partir del 92 vamos a ver lo que es la teoría del delito, ¿sí? Que nos define, por ejemplo, cuándo es responsable de forma el responsable copartícipe o responsable directo intelectual, nos define algunos conceptos elementales de la teoría del delito y posteriormente cuáles son los tipos penales contenidos en el mismo código tributario, como la defraudación fiscal, delitos relacionados con el registro federal de contribuyentes, el contrabando, entre otros. ¿Sí? Por eso decimos que tiene una naturaleza híbrida, no están contenidos en el ordenamiento, que normalmente pues hablamos de un código penal, código de procedimientos penales, como en varios países de Latinoamérica, aquí lo encontramos delitos especiales en nuestro mismo código. Por solidario, ¿qué vamos a entender? Adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros. Modo de derecho u obligación insólido. La fuente, pues es el diccionario de la Real Academia Española, pero igual ustedes pueden consultar revistas especializadas como la revista Actualizándome, la PAF, Defensa Fiscal, entre otras. Es muy recomendable la revista Actualizándome, sobre todo para aquellos que van iniciando en estos ámbitos de la contaduría o de la defensa fiscal, porque es una revista muy interactiva que también les puede mandar a links de resolución miscelánea o algunos links de publicaciones de la PRODECON, etc, etc. También pueden agarrar un diccionario jurídico mexicano o a lo mejor argentino, español, siempre y cuando se adecue haciendo un derecho comparado a la legislación mexicana. ¿Sale? ¿Qué es la responsabilidad solidaria según la autoridad? De acuerdo con el SAT, la responsabilidad solidaria se puede definir de la siguiente manera. Ese enunciativo pueden encontrar a lo mejor en otra revista, que en una consulta remota, alguna otra definición, pero en general es la aceptación ineludible para responder por cuenta y orden del sujeto directo o inmediato de la obligación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el contribuyente principal no puede cumplir con sus obligaciones fiscales, el responsable solidario las cumple ya sea por decisión voluntaria o por causa legal. ¿Cuándo va a ser por decisión voluntaria? No sé si ustedes ya en materia de defensa fiscal, a lo mejor con alguna multa o un crédito, pues ustedes verán que si quieren garantizar el interés fiscal para que su cliente no tenga actos de molestia y le diga, oye, conta, pues yo te contrato para seguir trabajando, que tú me defiendas, dejes sin efectos esas multas o esos créditos y que pues la autoridad no se aparezca en mi domicilio molestándome o haciéndome quedar mal con mis clientes o proveedores, ¿no? En ese caso, pues tenemos que garantizar el interés fiscal. ¿Dónde están las modalidades
que podemos utilizar para realizar este trámite en el artículo 141, si no mal recuerdo. 141, 142 es uno de esos dos. La decisión voluntaria, una de las modalidades, es el responsable solidario asumido por un tercero. Nosotros en la práctica sí solemos utilizar esa modalidad. ¿Por qué? Porque no es tan onerosa. ¿Qué gastos vamos a erogar para que el trámite esté concluido al 100%? Primeramente la evaluó. Ese gasto, sí o sí, independiente de la modalidad, se va a tener que erogar. Yo ahí les recomiendo que sí consulten con 2, 3 peritos, realicen sus cotizaciones y pues se vayan con el que les lata. Porque si bien es cierto, también pueden pedir que la autoridad les nombre un perito autorizado. Ahí la diferencia va a ser que no van a tener control sobre o negociación o poder de negociación con el perito, porque ahí de manera unilateral se van a fijar. Otro de los gastos que tendríamos que cubrir son los gastos de ejecución, que es el 2% del monto reclamado por la autoridad. Ese gasto se puede llegar a recuperar si resultamos vencedores en un juicio, siempre y cuando se reclamen desde la demanda, ¿sí? Se reconozca el derecho subjetivo a reclamarlos, porque si no los piden de un inicio o en el transcurso del procedimiento, ya ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tendrían que presentar un juicio autónomo para reclamar ese pago de lo indebido. Hay un tercer gasto que podemos no erogar, que es la ratificación ante notario. ¿Por qué? Porque si nos vamos al anexo 1A relativo al trámite de la garantía del interés fiscal, tenemos que es opcional el solicitar la ratificación del escrito mediante que este tercero va a asumir la obligación de manera solidaria. Lo podemos ahorrar, ¿cómo? Pues pidiéndole a la autoridad que se ratifique ante su presencia en sus oficinas. De esta manera, pues no vamos a erogar el gasto ante el notario. Entonces, yo sí les recomiendo que utilicen esta modalidad, porque es común que el socio o el accionista no tenga bienes a nombre de la persona moral, que es el sujeto directo en el pago o reclamo de impuestos. ¿Por qué? Porque a lo mejor la bodega está en comodato, porque a lo mejor hay mobiliario en arrendamiento, los vehículos pues suelen estar en arrendamiento puro. Entonces realmente de activos fijos pues no hay gran cosa. Es por eso que nuestro despacho suele utilizar esa modalidad, o también la hipoteca o sobre bien mueble. Normalmente utilizamos esas tres. Se las dejo como un tip por si se les llega a presentar un asunto pues cuantioso, donde el cliente pues les diga, ¿sabes qué? Yo necesito mi cuenta, no es viable dejarnos que nos embarguen mediante un procedimiento administrativo de ejecución y hay que garantizar. Siguiendo con el tema, responsabilidad solidaria por causa legal. Ya vimos por decisión voluntaria, nos vamos por causa legal de los directores, gerentes y administradores. Por el momento no vamos a tocar sobre socios y accionistas, sino sobre directores, gerentes y administradores de la persona moral. El artículo 26 nos dice que son responsables solidarios con los contribuyentes. Ojo, mucho ojo, en los apartados subrayados de esta diapositiva. La persona o personas puede ser en singular o en plural. Y esta es la parte interesante. Cualquiera que sea el nombre con los que se les designe, las siguientes figuras o los siguientes personajes son enunciativos, no son limitativos, que tengan conferida la dirección general, la gerencia general o la administración única de las personas morales. Serán responsables solidarios por las contribuciones causadas o no retenidas por dichas personas morales durante su gestión, así como por las que debieron pagarse o enterarse durante la misma en la parte del interés fiscal que no alcanza a ser garantizado. Ahí como que nos parece, o no nos parece, sino ahí se colige, que es de forma ilimitada, ¿sí? Cuando dicha persona moral incurre en cualquiera de los supuestos a que hacen referencia de los incisos A al I de la fracción décima del mismo ordinal. ¿Sí? Aquí lo que no cuadra, a mi parecer, no sé ustedes, o sea, a lo mejor un director general, un gerente, ¿cuánto puede ganar? O sea, de base unos 20, 25, 30 quizá. Y aquí la ley, la norma, ¿sí? La fracción tercera del artículo 26 que acabamos de dar lectura, pareciera o es de una interpretación literal que